Buenos días. ¿Cómo están? ¿Mm? Vale. Pues ahora está cambiando estaciones, el tiempo, ¿no? Que ten cuidados, la salud, porque creo que muchos hermanos que están constipados, ¿no? Pues yo también me siento un poquito, pero bien, por la oración de ustedes que estoy aquí con fuerza. Entonces, pues oremos por cada uno de nosotros, para que podamos llevar bien todas nuestras vidas. Pues empezamos hoy también con la oración. Oremos juntos. Dios Padre Santo Misericordioso que nos ama, te damos las gracias por habernos salvado por tu sangre tan preciosa. Nosotros merecíamos ir al infierno por nuestro pecado, por nuestras iniquidades. Pero el Señor nos amó primero y dejándolo todo su gloria, vino a este mundo como forma de hombre y murió en la cruz para pagar nuestro pecado. Por su sangre derramada tan preciosa, perdonó todo nuestro pecado eternamente. Gracias, Señor. También nos ha dado vida eterna y esperanza y para certeza ir al cielo. Pero aún tenemos salvación de alma, pero nosotros todavía estamos viviendo en este mundo con esta carne. Porque tú nos has permitido por un propósito, para predicar el evangelio. Porque muchas almas alrededor de nosotros están yendo al infierno por no conocen, Señor. Por eso nos ha permitido para poder predicar el evangelio, anunciar amor verdadero a ellos, para que puedan conocer y creer y tener la vida eterna para ir al cielo con nosotros juntos. Pero cada uno de nosotros somos muy débiles. No tenemos poder y capacidad de poder hacer la obra del Señor individualmente. Por eso el Señor nos ha permitido la iglesia, el cuerpo del Señor, para que podamos participar, permanecer en ti, para recibir su poder y su gracia y su sabiduría para poder predicar el Evangelio junto con los hermanos. Por eso estamos aquí hoy día del Señor Domingo, presencia de ti, para aprender tu palabra, para conocer más tu voluntad, para recibir más poder y la gracia del Señor, para cumplir, acabar la obra suya a través de nuestra vida, Señor. Por eso te pedimos que bendice a los hermanos que están aquí. Está con nosotros y abre nuestros corazones para que podamos escuchar bien tu palabra con todos nuestros corazones. También está con los hermanos que no han podido venir, para que llevan su vida, su camino hacia el Señor correctamente, Señor. Para que sean mostrarse buen testimonio de cristianos, para que las almas que están alrededor, que es para que pueden ver y al Señor y para llevar al Señor. Hoy, la hora de reunión, también dejamos en su mano poderosas. Guíanos y ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Les leo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Busquemos otra parte, Hebreos
Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. También les leo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pues continuación de semana pasada, ¿no? Semana pasadas, ¿no? Estamos aprendiendo y cómo podemos caminar con Dios a través de Enoc, ¿no? Enoc. Como hemos leído este texto principal en este pasaje que nos enseña que Enoc era una persona de la fe que caminaba con Dios durante 300 años, final traspuesto al cielo sin muerte, ¿no? Traspasado al cielo sin muerte. ¿Y por qué? La razón está escrita en Hebreos. Él llevaba durante 300 años, agradó a Dios a través de su fe. Entonces, semanas pasadas hemos aprendido que nosotros podemos recibir gran lección y beneficios aprendiendo las personas antepasadas, ¿no? Las personas de la fe. Y conociendo sus vidas, como su error, su defecto, también su como hecho que con Dios. Así podemos reflexionar cada uno de nosotros mirando las historias de las antepasados y podemos corregir nuestras vidas. Pero a través de Enoc, por lo menos Enoc no menciona ninguna cosa de malas, sino solamente mencionó muy cortito que caminó con Dios, ¿no? Caminó con Dios. Entonces, para caminar con Dios, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitamos para caminar con Dios? Primeramente, la fe verdadera. ¿La fe verdadera qué es? Salvos. ¿Para qué hay que ser salvos? Primero, debemos recibir la salvación. Debemos ser hijos de Dios, que han sido salvos, ¿no? Si sin hijo no podemos caminar con el Padre. Mira, yo cuando voy a algún lugar o cuando voy a casa, podemos llevar mi hijo, ¿no? Mi hijo. Aunque mi hijo quiere desviar al parque, a columpio, al tienda de chuche, pero el padre siempre quiere llevar mismo camino su hijo para llegar destino, ¿no? Pero un niño de vecino o un niño que no conoces, siguiendo a ese hombre, papá, quiero seguir a ti. Entonces, puede llevar a su destino, a su casa. Aunque el niño dice que papá, tú eres mi padre, quiero seguirte a ti. Aún así, el padre que no conoce a ese niño no puede llevar a su casa. No puede caminar juntos. Por eso, primeramente, hay que ser salvo. Hay que ser hijo de Dios para caminar con Dios. Para ser salvo, ¿qué debemos hacer? Hay que pasar la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Uno que entrare en mí será salvo. Luego entrará y saldrá y hallará pasto. Primeramente deben entrar la puerta de la salvación. Pero en este mundo, Satanás está puestas muchas puertas engañadas, más anchas, cómodas. Parece más grandes, gloriosos. Las religiones, ¿no? Las religiones.
Por eso mucha gente procura entrar esa puerta de la salvación, pero por engaño de Satanás sean engañadas. Entraron otras puertas. Luego que están caminando, dicen que somos cristianos. Pero al final, cuando llegas a la puerta del cielo, reino de Dios, la puerta será cerrada por ellos. Y aunque ellos llamando al Señor, Señor, ábrenos, y nosotros estamos contigo. Hemos aprendido en las plazas contigo. Hemos comido, bebido contigo. Pero el Señor no conocen. No saben que dónde son. Los que han pasado la puerta de angostas, estrechas, la puerta de la salvación, que es Jesucristo, ellos serán entradas al reino de Dios. Por eso, primeramente, el primer requisito para caminar con Dios tiene que ser salvos. Si uno es salvos, entonces, primero hay que saber, hay que sentir que el Señor está conmigo, siempre, siempre. Cuando recibimos la salvación, por ayuda del Espíritu Santo, Espíritu de Dios, y cuando recibimos ese momento, Espíritu de Dios también entra en esas personas, en su corazón, mora en él. Pero no solamente momentánea, sino para siempre. Y luego le guías, le proteges para llevar una vida correcta y para caminar con Dios juntos. Nuestro Señor tiene dos nombres. Primero, Jesús, ¿no? Jesús. Jesús significa la salvación, porque nacerá un niño, se llamará Jesús, y ese niño es Jesús que se salvará al pueblo del pecado, ¿no? Entonces Jesús es Salvador, salvación. Nosotros creemos Jesucristo que nos salvó. También tenemos que conocer otro nombre, Emmanuel, Dios Emmanuel. Dios, después de salvar a nosotros y nos ha prometido que estaré con vosotros para siempre, hasta fin del mundo. Hasta fin del mundo. San Mateo capítulo 22. Perdón. San Mateo 28. Versículo 19 y 20. Último versículo de San Mateo. (18 al 20). Si tenéis, leamos juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es una promesa, mandamiento del Señor a los hijos, discípulos. Y luego, después, nos ha prometido que Él estará con nosotros para siempre. Sean cumplidas mi mandamiento a través de vosotros, pero yo estaré contigo, yo estaré con vosotros. Así. He aquí, yo estoy con vosotros. Está diciendo a nosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira,
nosotros tenemos que sentir que nuestro Señor está conmigo todos los días, siempre. Pero para algunos hermanos, Señor está conmigo solo domingo. Solo domingo. Eso es cristianos dominicar, ¿no? Cristiano dominicar. Pastor Osea, ¿qué ha dicho? Tic-tac. Quitando polvo de polvo encima de la Biblia, porque durante semanas solamente estaba encima de mesa. Nunca que se ha abierto, entonces lleno de polvo. Pues domingo por la mañana, iglesia. Eso es promesa de Dios, que ustedes, de verdad que ustedes son hijos de Dios, entonces, aunque nosotros no damos cuenta ni sentimos, pero el Señor cumplirá su promesa. Él estará con nosotros todos los días hasta fin del mundo, hasta final. Todos los días. Tenemos que sentir, hay que saber que el Señor está conmigo. Está conmigo. Entonces, unos salvos, unos hijos de Dios, que está con Dios siempre, sabiendo que Dios está en mí, siempre está conmigo, siempre está observando a mí. Entonces, ¿cómo puede hacer las cosas indebidas, ¿no? Indebidas. A ver, las cosas indebidas, ¿cuál es para los cristianos? Pues simplemente beber y fumar, vale. Pero esas cosas sin religión también puede cambiar personalidad. Importante es todo corazón. Corazón hay que proponer para vivir por el Señor, ¿no? Para cumplir la obra del Señor en mi vida, ¿no? Eso. Por eso debemos cuidar nuestras vidas. Porque a través de nuestra vida, como nuestro testimonio de nuestra vida, muchas almas puede conocer al Señor. Al contrario, por nuestros testimonios, malos testimonios de nuestra vida, muchas almas, aunque quieren acercarse a Dios, pero puede alejar. Por eso tenemos que llevar bien nuestras vidas. Tenemos que dar buen testimonio a todos. Yo digo siempre a la gente, soy cristianos, salvos. Tú eres salvo, yo soy salvo. Tú puedes ir al cielo, yo sí puedo ir al cielo. Y luego mostrando su vida, cosas que no debe hacer. Entonces, ¿qué pensará ellos? ¿Qué pensará? Obstaculizar en sus corazones para conocer a Dios. Entonces, para nosotros tenemos que llevar nuestra vida para todo por gloria de Dios. A través de nuestra vida hay que glorificar a Dios. Comiendo, bebiendo, haciendo cualquier cosa para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por eso antes de hablar, ¿no? Como hablar y acción, ¿no? Hechos, antes de hacer hay que pensar, de verdad, que esto es acción, puede dar gloria a Dios, porque puede glorificar a Dios o no. Si no, entonces mejor no debemos hacer. Aunque no quiero hacer, pero si después de hacer estas obras, si puede glorificar a Dios, entonces hay que sacrificar, hay que obedecer, hay que hacerlos. Porque nosotros somos salvos espiritualmente, entonces mi alma espíritu siempre tiene deseo de vivir según la voluntad de Dios. Quiere seguir al Señor, pero todavía tenemos esto, ¿no? Carne, instinto pecaminoso tenemos. Están peleando en sí, ¿no? En nosotros, peleando. Pero tenemos que vencer espíritu para llevar
para dar buen testimonio de nuestra vida. Así podemos predicar el Evangelio más fácilmente, si no, cuesta más. Porque a través de nuestra vida puede abrir el corazón de otras personas o cerrar el corazón de otras personas. Por eso importante es, tenemos que sentir y que hay que saber que el Señor siempre está conmigo. Señor mora en mí. Señor siempre observa a mi vida. Así como llevando una vida que es siempre presencia de Dios, entonces puede guardar bien nuestras vidas. Entonces, primero debemos ser salvos para seguir caminar con Dios. Y segundo, ya después de salvación, debemos saber que el Señor siempre está conmigo. Emmanuel. Luego después, entonces, ya sabemos que el Señor está conmigo. Para seguir caminar con Dios, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Tenemos que conocer su voluntad. No tenemos que llevar mi camino según mi voluntad, sino la voluntad de Él, el Señor. Para conocer la voluntad de otras personas, ¿qué necesita? Hay que conversar, ¿no? Hay que hablar. Sin conversación, ¿cómo puedes saber el pensamiento de otras personas? Y difícil, ¿no? Difícil. Hay que conversar. Aunque entre la familia o entre pareja, matrimonios, que no habla, no puedes saber qué piensas, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? Hay que hablar. ¿Eh? Hay que hablar, hay que preguntar, hay que escuchar, pero sobre todo, importante, hay que escuchar. Hay que escuchar la palabra de otras personas para conocer la voluntad de otras personas. Igual que estos, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que escuchar bien la palabra de Dios, con todo corazón. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestras vidas. Si de verdad que somos salvos, tenemos que renovar nuestras vidas, pero para renovar nuestra vida tenemos que entender qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es voluntad de Dios? Por eso, renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay que conocer. Para conocer la voluntad de Dios hay que escuchar su palabra. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Leamos juntos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, la palabra, evangelio, no cesamos de orar por vosotros. ¿No? Pues el apóstol Pablo, después de oír la noticia de la iglesia de Colosas, él no se, como aquí dice, no cesamos, no paró para orar por ellos, por los hermanos de de iglesia Colosas. Y de pedir que seáis también. ¿Qué oración? ¿Qué hechos? Pedir al Señor que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Que vosotros tengáis, conocéis, para conocer la voluntad de Dios. Aquí, voluntad de Dios. Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? No conocemos voluntad de Dios, entonces no sabemos caminar correctamente. ¿Por qué? No conocemos qué camino es camino del Señor. Por eso, primero, uno salvo, que sabiendo Señor está conmigo, primero, entonces debe saber la voluntad de Dios. ¿Cuál es correcto? Aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué deben tener conocimiento de su voluntad? Para que andéis como es digno del Señor, para andar dignamente. ¿Con quién? Con el Señor. Dignamente. Entonces, después de conocer la voluntad de Dios, una vez que conoces, entonces hay que seguir al Señor. Hay que seguir al Señor. Ya sabe, ya una vez que conoce el camino correcto, eso es camino del Señor, entonces hay que seguir ese camino. Cuando más conocemos la voluntad de Dios, podemos llevar una vida correcta y andar correctamente hacia el Señor en nuestras vidas. Es necesario que someter mi voluntad a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Mucha gente quiere aprovechar su voluntad a través de voluntad de Dios, pero no, tenemos que someter nuestra voluntad. Tenemos que negar a veces nuestras cosas, nuestra voluntad, para cumplir la voluntad de Dios. Jesucristo nos ha dado buen ejemplo, ¿no? Antes de crucificar, antes de recibir crucifixión, Él, teniendo mismo cuerpo que nosotros, mismo condición que nosotros, porque eres Dios, aún Dios, pero vino como forma del hombre, mismo condición que teníamos, Él tenía mismo condición que nosotros. Él podía tener hambre, podía tener cansancio, sueños, ¿no? Por eso Él durmió en la barca, ¿no? También Él paró en camino para comer, ¿no? También Él lloró, en misma condición que nosotros. Él puede sentir dolor también, dolor. Pero sabiendo de sufrimiento de mañana que debe recibir. Entonces, teniendo mismo condición que nosotros, puede tener miedo. A lo mejor carnalmente no quería recibir ese dolor, ese sufrimiento. Por eso oró a Dios, ¿no? Oró. ¿Por qué ha orado? ¿De verdad que para evitar ese dolor? No, para cumplir, obedecer la palabra de Dios. Por eso en el Monte Olivos, en Getsemaní, Él oró 3 veces.
con muchas intenciones, agonías, por eso su sudor, gota de sudor, como sangre, ¿no? Y sus ángeles le ayudó. Pero su oración es estos. Mi voluntad, Padre mío, mi voluntad es que pasar esta copa de mí. No quiero recibir ese dolor, tan sufrimiento. Pero no sea mi voluntad, sino tuya. Esa es oración verdadera. Nosotros cuando oramos, muchas veces pedimos muchas cosas, ¿no? Señor, ayúdame esto, dame estos, ¿no? Ayúdame, tengo mi situación tan malo, difícil, ayúdame. ¿No? Tengo mucha cosa falta, dame. Pero muchas veces pedimos por nuestra voluntad, nuestra necesidad. Pero a veces, aunque pedimos mucho, pero nunca me da. Entonces se queja, ¿no? Pues Señor, nunca me da. Entonces no ora más. ¿Por qué? ¿Por qué Señor no le da? Porque no tan digno como adecuado esto para esas personas. Un niño pequeño está pidiendo a su madre, su madre está haciendo cocina con cuchillo. Mamá, dame ese cuchillo, yo también quiero hacer. Entonces mamá le da, fácil. No. Para ti no es bueno porque peligro. Pero un cocinero, chef mejor del mundo, que pide un cuchillo para cocinar, pues le da fácil, ¿no? Por favor, mira, utiliza mío, todos. Entonces, en su mano sale buena comida. Por eso Dios, aunque pedimos, pero Dios le dará, depende de quién, depende de cómo. Si de ver que ese hijo necesita esto para el Evangelio, para la iglesia, para glorificar a Dios, entonces le da a todos. Pero uno que está pidiendo por su beneficio, por su carne, por su necesidad, entonces Dios no le da a todos. No le da a todos. Por eso hay que pensar, mi oración, mi petición, ¿es de verdad? ¿Eso es correcto? ¿Es correcto ante Dios? Si correcto, de verdad que estoy pidiendo por Dios, entonces seguir hay que pedir. Entonces, cuando su tiempo justo tiempo, Señor le dará. Con paciencia. Por eso es voluntad, hay que orar como Señor. No sea mi voluntad, sino tuyas. Cuando conocemos a la voluntad de Dios, entonces hay que obedecer como Cristo, Jesús. Ya, después de 3 veces de oración, Él ya está decidido. Propuso su corazón que ya obedeceré. Como dejando su voluntad, rendir, como dejando su voluntad y aceptó la voluntad de Dios y obedeció. Luego murió en la cruz. Con su obra, por su oración, por su obediencia de la voluntad de Dios, y por eso murió y resucitó, murió en la cruz y resucitó desde tercer día. Por su obra, nosotros podíamos recibir la salvación. Entonces, nosotros también tenemos que orar a Dios, pero según la voluntad de Dios. Si obedeciendo, nosotros obedecemos la voluntad de Dios, entonces muchas almas serán salvos a través de mí. Es obra de Cristo. Tenemos que aprender de Cristo. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 15.
Santiago capítulo 4, versículo 15. Leamos juntos. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pues yo escucho muchas veces, por costumbre de los cristianos, o sobre todo los latinos, como que los países como fondos de cristianismo, ¿no? ¿Qué decimos muchas veces? Eso, ¿no? Si el Señor quiere, ¿no? Si el Señor quiere. Pero con la boca, sí. Y luego su acción no cumpla siempre, ¿no? Mañana hay reunión de distrito. Venga mañana y vemos juntos. Pues Dios si quiere, venimos. Claro que sí, por la obra de Dios, Dios si quiere, claro, ¿no? Hay que saberlos, ¿no? Aquí dice, Santiago, está escritas, en lugar de lo cual deberíais decir, de verdad que tenemos que decir estos, si el Señor quiere. ¿Qué significa eso? Si el Señor quiere, eso es su voluntad. Cuando conocemos su voluntad, haremos. Aquí dice, viviremos y haremos y esto y aquellos. No solamente con la palabra, ¿eh? Pues si Señor quiere, si Dios quiere. No, después de decir estos, tenemos que cumplir en nuestra vida. Viviremos y haremos. Tenemos que hacer. ¿Vale? Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No conforméis a este siglo. Aquí dice, no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya tenemos que salir. Ya seamos hechos salvos, entonces tenemos que salir de antes. Aquí el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado, baste ya el tiempo pasado, antes de la salvación. Aunque hemos vivido como pecadores, como que seas, pero después de salvación ya baste, ya terminas. Hay que salir de allí, hay que ser conforme a la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. San Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, ¿no? Hágase por su voluntad. Eso utiliza muchos denominación de testigo de Jehová, ¿no? Ellos dicen, el cielo, reino de Dios, ¿no? Será aquí, esta tierra misma. Dios convertirá esta tierra como reino de Dios y nosotros viviremos aquí con paz. Con esta palabra dice, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Piensa así. No es esto, hágase tu voluntad. Voluntad de Dios, ¿qué es? Todo el mundo sea salvo, ¿no? De Dios Padre que está en el cielo eterno, Él
planeó la salvación para salvar al mundo. Y para cumplir en la tierra ese plan, envió su Hijo unigénito para cumplir. Él vino hace 2000 años y cumplió todos. Hágase tu voluntad, como en el cielo, plan de Dios, así también en la tierra. Ya cumplió todos. Igual, hágase voluntad de Dios, como nuestra esperanza está en el cielo. Pero con esa esperanza hay que cumplir en esta tierra también, en la iglesia. Hechos, el libro Hechos, capítulo 21. Hechos, capítulo 21, versículo 13 y 14. Hechos capítulo 21, versículo 13, 14. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Apóstol Pablo, como se ha huido por persecución, peligro de Jerusalén. Pero después de curar sus dolores, y quería volver a ir a Jerusalén. Entonces todos los hermanos decían así, no, Señor, Pablo, allá hay peligro, no entra más. Cuando está más calmas, podemos ir. Entonces Pablo dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir. Él ya dispuesto para morir por el Señor. Por eso él quería entrar a Jerusalén otra vez. Entonces todos los hermanos, conociendo su corazón, así respondiendo, como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Nosotros también tenemos que proponer en nuestros corazones para cumplir la voluntad de Dios, aunque sea la muerte. Pero morir por el Señor, Dios, nuestro Señor, no le permitirá a cualquier persona. No os preocupes, no le permitirá a cualquier persona. De verdad que una persona que es dispuesto en su corazón para morir por el Señor, de verdaderamente, sinceramente, está preparada, solamente a esas personas Dios permitirá para morir por el Señor. Pero a lo mejor, por lo menos, no podemos morir por el Señor. Entonces, por lo menos tenemos que vivir por el Señor, ¿no? Vivir por el Señor. Porque esta vida, ¿quién nos ha permitido? Dios nos ha dado, ¿no? Dios nos ha salvado. A través de su muerte, ¿quién murió por nosotros? Nuestro Señor Jesús. Jesús murió por nosotros. Entonces, por lo menos, no podemos morir por Él. Tenemos que vivir por Él, ¿no? Por su voluntad. Eso es caminar con el Señor, ¿no? Seguir con el Señor, ¿no? Como San Mateo capítulo 21, hay una parábola que un padre tiene dos hijos. Uno, primero, negó su mandamiento, pero al final arrepintió y luego cumplió el mandamiento de su padre. Pero otro hijo, con su palabra dice, sí, Señor, luego no lo he hecho.
Entonces, ¿qué hijo es más obedecido su padre? A ver, vemos San Mateo 21. San Mateo capítulo 21, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Está preguntando a ustedes. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, estoy cansado. Pero después arrepintió y fue. Y acercándose al otro hijo, segundo, le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Primero o segundo? Primero, ¿no? Primero. Nosotros muchas veces con la boca, buenas palabras hacemos, ¿no? Buenas palabras, buen testimonio con la palabra. Pero, ¿y su acción? No como su palabra, no como su testimonio de la palabra. Entonces, como segundo hijo. Aún, sí, aún como sinceramente, como diciendo, queja, ¿no? Que padre, no puedo, estoy cansado, ¿sí? Pues mándale otro. Pero luego arrepintió. Sí, voluntad de mi padre es que yo va allí para trabajar, pues aunque estoy muy cansado, pues lo iré. Yo iré, cumpliré mandamiento de mi padre. Ese hijo es hijo de obedecidos de la palabra de Dios, ¿no? Conocidos de la voluntad de su padre correctamente. Pero otro hijo, aunque con buena amabilidad, simpáticas, respondió a su padre, sí, papá, sí, voy. Luego se olvidó, ¿por qué? No tiene interés. Solamente para pasar ese momento y pues respondió así. Para que no molesta más, ¿no? Para que no molesta más mi padre a mí. Por eso dice, sí, voy. Y luego no fue. Nuestra vida, hay que reflexionar mucho a nuestra vida. De verdad, yo, ¿hijo de quién? ¿Primero o segundo? Claro, mejor es que mezclado, ¿no? Hay que decir, sí, padre, voy. Luego fue, así mejor, ¿no? Pero aún, principalmente, sí, de verdad que por cansancio de mi carne, por mi situación, respondió mal. Pero luego final, arrepentidos y obedecer la palabra, voluntad de Dios, ese es buen hijo. Entonces, tenemos que reflexionar nuestras vidas, comparando con estas parábolas. A ver, yo, ¿quién? ¿Qué hijo soy? San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 26 y 27. Leamos juntos. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me siguen. Aquí hay 2 grupos de las ovejas. Las ovejas que no son del Señor.
Ahí el grupo, las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor, siempre el Señor llama a mis ovejas, mis ovejas. Y luego dice que oyen mi voz, claro. Ovejas del Señor que puede oír la voz del Señor, ¿no? Voz del Señor. Y luego el Señor las conoce. Y luego las ovejas también conocen su voz. Cuando se escucha su voz del Señor, entonces las ovejas del Señor siguen a Él. No seguirá a extraños. Aunque otras personas que disfrazados, mismas ropas, mismas gorras, mismos palos, mismos zapatos, todos mismos de pastor de verdad, pero llamando a las ovejas, rebaños, venga, sígueme, así. Entonces las ovejas seguirán a él, aunque como apariencia igual, pero la voz distinto, entonces las ovejas no siguen, se huirán todos. Nosotros también tenemos que tener discernimientos de la voz del Señor. Por eso tenemos que conocer su voluntad. Tenemos que conocer su palabra. Hay que escuchar, hay que aprender su palabra y conociendo su voluntad, entonces podemos distinguir la voz del Señor y poder seguir al Señor. Luego, ya unos salvos que sabiendo Señor está conmigo y conociendo la voluntad de Dios y siguiendo al Señor, pero no solo. Una oveja sola no puede caminar, sino una oveja tiene que estar en rebaño, grupos, juntos. Tenemos que seguir al Señor con la multitud, juntos, porque todas están siguiendo al Señor. Tengo que estar con ellos, juntos tenemos que seguir. Por ejemplo, el pueblo de Israel, después de Éxodo, después de salir de Egipto, ellos durante 40 años estaban en el desierto, ¿no? Siguiendo al Señor, no individualmente, sino grupos. Entre todo el pueblo también había 12 grupos, 12 tribus. 12 tribus. Cada tribu está unidos y siguiendo al Señor. Tiene cada su posición de trabajos, cumpliendo la voluntad de Dios y siguiendo al Señor. Igual que nosotros, nuestras iglesias, Collado Villalbas, tenemos que seguir al Señor juntos, con mismo corazón. Entre nosotros también tenemos distrito, ¿no? Distritos. Entonces deben unirse más cada sus distritos, juntos, conociendo más. Así hay que seguir al Señor. Por eso quiero pedir un favor, hermanos. Hay que tener interés más como actividad de las iglesias, sobre todo cada distrito. ¿Qué hay? ¿Cuándo hay reunión de distrito? ¿Qué tema tiene? ¿Qué actividad? ¿Está preparados? Planeados. Así, ¿cuándo hay seminario? ¿Dónde lo hacemos? Hay que saber, hay que tener interés para participar con mismo corazón, juntos, con unión, unidos, juntos. Así, Señor estará con vosotros y guiará, y cuidará y guardará sus corazones. San Juan capítulo 10, versículo 16. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debe traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí dice, habrá un rebaño y un pastor.
un rebaño. Debemos ser un rebaño de un pastor, nuestro Señor. No hay pastor sin rebaños. Y no hay rebaño sin pastor. Cuando estamos unidos, ¿sí? Cuando estamos unidos con la multitud, con los hermanos juntos, Señor estará con nosotros. Eso es promesa de Dios, ¿no? Cuando está 2 o 3, en mi nombre, yo estaré allí, juntos. Esa es la iglesia, la iglesia. Así cuando unimos entre nosotros y el Señor está con nosotros y nos llevará en su camino para caminar con Él juntos. Hechos, libro de Hechos, capítulo 11. Versículo 24. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 24 al 26. Porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agrada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, hallándole y le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Saulo es apóstol Pablo. Apóstol Pablo nombre era su nombre Saulo. Saulo significa hombre alto. Pablo significa hombre humillado. Él, antes de conocer al Señor, era Saulo. Era muy soberbias, enaltecido su corazón. Quería ser buenos, altos, siempre. Pero después de conocer al Señor, cambió su nombre Pablo. ¿Por qué? Se ha humillado total. Pero él, después de conocer al Señor, Saulo, estaba en su tierra, Tarso, él solo. Pero solo puede llevar bien su vida, puede caminar con Dios. No puedes. Por eso Bernabé era líder de la iglesia Antioquía. Él enseñaba a los hermanos. Pero necesita colaborador, ayudantes para pastorear la iglesia mejor, ¿no? Por eso él fue a Tarso para traer a Saulo a la iglesia Antioquía. Entonces allí durante un año, todos los días, estaban reuniéndose, aprendiendo, enseñando, conociendo, así. Entonces Saulo también en ese momento entendido que yo solo no puedo llevar bien. Con los hermanos en la iglesia juntos, unidos, así puedo aprender más, puedo llevar más vida con el Señor. Puedo caminar con Dios, así. Después de un año, finalmente se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos. Justo desde ese momento, apareció nombre cristianos. ¿Ustedes son cristianos? Hay dos tipos de cristianos. Ser cristiano por según su voluntad. Pero también ser cristiano por la voluntad de Dios. ¿Qué diferencias? Por creer y no creer. Uno ser cristiano por la religión, por según su voluntad. Iba a la iglesia, guardando la ley, guardando de doctrina de las iglesias. Por eso, él sí mismo, presentando siempre, soy cristiano. Y también otra parte es ser cristiano por obra de Cristo.
escuchando evangelio, conociendo y creyendo en su corazón, realmente, verdaderamente recibido la salvación, espíritu de Cristo. Entonces, el que mora, espíritu de Cristo en él, es esas personas, llamamos cristianos verdaderos. Aquí, cristianos. Por primera vez en Antioquía. A través de este pasaje podemos aprender, solo no puedo llevar la vida cristiana correcta, solo, aunque sea salvo. Aunque solo leyendo la Biblia todos los días, no puede llevar la vida cristiana correcta, sino en la iglesia, con la multitud, con las personas que están siguiendo al Señor a través de voluntad de Dios. Con ellos juntos puede llevar bien, correctamente, vidas cristianas. Como rebaño, tenemos que estar dentro del rebaño. Sí, sabemos que en rebaño hay muchas ovejas. Muchas ovejas. Hay una oveja coja, otra oveja sucia, otra oveja rebelde. Esta oveja no me cae bien, no quiero con él. Nosotros, siendo ovejas, están juzgando otras ovejas, ¿no? Quejando por otras ovejas. Pero deben pensar así, yo cuando juzgar a otra oveja, mismo momento otras ovejas también están juzgando a mí. ¿Por qué? No podemos ver cada sí mismo, solamente ver otro y luego a sí mismo no se puede ver. Usted puede ver su cara sin espejo. Momento sacar ojo y mirar así luego. ¿Vete? Nadie puede mirar su cara. Aunque tengo mancha aquí, yo no puedo saber que tengo mancha. A alguien hay que indicar a mí, ¿no? Que tú tienes mancha en la cara. Así. Mira, nosotros seguimos al Señor. Seguimos al Señor en el mismo camino, junto con los hermanos. Pero no por ellos, sino por el pastor, ¿no? Por el pastor. Tenemos que mirar solamente el pastor que nos guía, nuestro Señor. Solamente tenemos que escuchar la voz del Señor, la palabra de Dios, no por otras personas, no por otras personas. Hay algunos hermanos que se ha caído su fe por otras personas. ¿Por qué no me molesta? Me menosprecias, me trata mal. No me gusta esto. Pero, aunque somos salvos, la iglesia del Señor, no somos perfectos. No somos perfectos. Por eso el Señor nos llamó. Somos imperfectos, somos pecadores, tenemos defectos, falta. Por eso el Señor nos llamó en su rebaño para llevar a su reino, para cuidar a nosotros. Entonces, tenemos que amar. En vez de juzgar y quejar, tenemos que amar entre unos a otros. Como el Señor nos ha amado. Así podemos llevar nuestra vida correcta, hay que seguir al Señor, podemos caminar con Dios juntos. Primera Juan, capítulo 2. Primera Juan, capítulo 2, versículo 27 y 28. y 28. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira.
según ella os ha enseñado. Permaneced en mí, en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejamos de él avergonzados. Mira aquí, unción. La unción es obra de Espíritu Santo. Unción es como echar aceite, ¿no? Antiguamente solo 3 personas que pueden recibir la unción de aceite. ¿Quién? Reyes, los reyes, rey de Israel. Luego sacerdote, y luego profeta. Son llamados del Señor. 3 personas, 3 tipos de personas podían recibir unción. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo, para llevar al pueblo, para entregar sacrificio, para perdonar el pecado del pueblo. Eso. Entonces, por la unción que vosotros recibisteis, nosotros hemos recibido la unción que es Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo ya. Entonces, el Espíritu Santo permanece en nosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Eso no tenemos que malinterpretar, que no necesita pastor ni de predicador para enseñar, no, sino unción, Espíritu Santo que está obrando en la iglesia, enseñará a la iglesia. No necesita enseñanzas del mundo. Entonces os enseñe, así como la unción, Espíritu Santo misma os enseña a todas las cosas, y es verdadera, no es mentira. Según ella, unción, Espíritu Santo, según ella, la iglesia os ha enseñado, permaneced en él. Entonces es un mandamiento, permaneced. Uno que ya ha recibido la unción, Espíritu Santo, debe permanecer en él, en el Señor. Entonces ahora, hijitos, pidiendo favor, ¿no? Permaneced en él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste, cuando venga de Cristo, segunda venida de Cristo, tengamos confianza. ¿Qué? Resurrección, transformación, para ser arrebatados, tomados, confianza, para que en su venida no nos alejamos de él avergonzados. Ahora estamos viviendo cerca de la venida de Cristo. No nos alejamos la iglesia, sino tenemos que estar permaneciendo en él, en el Espíritu Santo, en donde la iglesia. Allí esperamos a él. Entonces cuando manifiesta, cuando venga el Señor, no seremos avergonzados, sino recibiremos galardón grandes. Después de conocer su voluntad, ya podemos seguir al Señor, pero no solo con el grupo, en las iglesias, donde hay obra del Espíritu Santo. Allí tenemos que permanecer para recibir la gracia de Dios y poder para llevar vida correcta y para seguir al Señor, para caminar con Dios. Pero camino de Dios, camino del Señor, no es camino fácil. Para salvación es puertas angostas, estrechas. Después de pasar la puerta, también hay que caminar el camino del Señor. Es camino del Señor, es camino angosta. No tan fácil. Él primero padeció por nosotros. Nosotros también debemos padecer por Él. ¿Para qué? Para que seamos glorificados con Él. San Mateo capítulo 16, versículo 24. San Mateo capítulo 16, versículo 24. Si leamos juntos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme.
Señor está pidiendo dos cosas para seguir al Señor. ¿Qué es? Primero, debemos negarse a nosotros mismos. Mi idea, mi voluntad, mi experiencia, mi poder, tengo que dejar, hay que negar para seguir al Señor. Y también nos pide que para tomar la cruz, cada uno su cruz. ¿Cruz qué es? Hay cosas que obstaculizan para seguir al Señor en mi vida, ¿no? Puede ser que mi hijo, puede ser que mis padres, puede ser que mis trabajos, ¿no? Puede ser que mi pecados, algo. Tenemos que tomar la cruz para seguir al Señor. ¿Qué es? Llevando la cruz, ¿es fácil o difícil? Difícil, cuesta, ¿no? Cuesta. Para seguir al Señor, mis hijos serán obstáculos, pero negarse esto cuesta, siendo los padres, ¿no? Pero hay que llevar, ¿no? Hay que llevar. Mis trabajos, ¿no? Mis amigos, mis familias, mi situación, todos. Puede ser mi cruz, pero no puede dejar la cruz mías. Dejando la cruz al suelo y puede seguir al Señor. Señor, no aceptas. Aquí dice que no digno de mí. Tenemos que tomar mi cruz, hay que seguir al Señor. Yo he contado muchas veces, ¿no? Un chico que llevando su cruz, ¡guau! ¡Qué pesado, grande! Y pidiendo al Señor que cámbiame mi cruz, para mí eso es muy pesado. Entonces el Señor indicó a una tienda, allá hay tienda de la cruz, dejando lo tuyo y elige algo cualquiera. Dejándolo allí, un rincón, y mirando otro cruz. Esto más pequeño, ¡guau! Pero muy pesado. O esto muy ligero, pero muy largo. Está buscando, encontró un cruz tan adecuado para mí. Esto es para mí, exacto, bien. Señor, yo llevaré estos. El Señor dijo, esta cruz que tú has dejado antes cuando entrar ahí. De verdad, cada uno tenemos la cruz, ¿no? Esa cruz, Señor conoce a nosotros. Señor conoce a nosotros. Por eso el Señor nos da la cruz muy exacta, adecuada para nosotros. Entonces, no quejemos, sino tomamos y luego llevamos y seguimos al Señor, ¿no? Eso es como sacrificio por el Señor. San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12, versículo 24. ...24 y 25... Leamos juntos. De cierto os digo... ...que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere... ...queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Un grano de trigo que no cae ni muere, se quedará solo. Pero se cae en la tierra y se muere, entonces se llevará muchos frutos. Igual, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, siendo un grano de trigo, tiene vida, ¿no? Tiene vida. Aunque pequeños, pero dentro del grano tiene vida. Por eso esa vida, para llevar mucho fruto, hay que morir. Nosotros, siendo un grano de trigo del Señor, tenemos que caer y morir. Hay que sacrificar nuestra vida, nuestra carne en esta tierra, aquí dice. En vida en esta tierra, este mundo. Cuando vivimos en este cuerpo. Entonces, la vida eterna está guardada en el cielo. Debemos seguir al Señor. Él primero padeció.
sacrificados por nosotros. Y nosotros también, para seguir caminar con Dios, tenemos que debemos y entregar nuestra vida. Hay que sacrificar por Él, ¿no? Para que seamos glorificados con Él, juntos, ¿no? Entonces, a través de la vida de Enoc menciona en la Biblia simplemente así, ¿no? Durante 300 años Enoc caminó con Dios. Por eso traspuesto en el cielo, sin muerte. Nada más. Hebreo dice que por la fe, ¿no? Por la fe. Pero imaginemos, durante 300 años para seguir caminando con Dios, ¿era fácil? No, seguramente habrá muchas persecuciones, ¿no? Difíciles, sufrimientos, dolores, pero él aguantó y aceptó, sufrió por el Señor, por la fe. Por eso Dios se lo llevó en vivo. Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, versículo 8 y 9. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor, en su clemencia, los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Versículo 9, primera parte, dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Nosotros, para caminar con Dios, será angustiados un camino. Pero él fue angustiado por nosotros antes. Confiando estos, podemos llevar y aceptar esa vida. Nuestro Señor no nos deja en las angustias, sino Él siempre está con nosotros. Por eso, a través de sufrimiento, podemos experimentar verdaderamente nuestro Señor en nuestra vida. Sin sufrimientos, no podemos conocer a Él. No podemos experimentar que el Señor está conmigo. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13 y 14. Y 14. 12 al 14. Leamos juntos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido. La vida cristiana siempre hay pruebas, como fuegos, pero como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces, sin razón, ¿no? ¿Por qué? No podemos entender por qué. Esta cosa solamente a mí.
sin razón. Pero aquí dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo podemos tener gozo y alegría que está recibiendo padecimiento? Pero aquí dice, padecimiento padecimiento de Cristo, de Cristo. Hay padecimiento, pero por el Cristo, por el Evangelio, por la iglesia. Entonces, tenemos que alegrarse, gozarse más, antes de ser tristes. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Por qué? Porque padecemos por el Cristo, entonces nuestro galardón aumenta más. Señor nos recibirá con gran gloria. Seamos glorificados con Él juntos. Así que, versículo 14, sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Podemos ser bienaventurados cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Siempre Cristo, Señor, está con nosotros protegiéndonos. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuándo podemos ser bienaventurados? Cuando recibimos sufrimiento por el Señor. El Espíritu de Dios está con nosotros. Como recordamos más las personas que sufrió conmigo junto, ¿no? Cuando hubo una época tan difícil, por ejemplo, un negocio, por eso difícil, hay muchos compañeros se fueron, pero se quedaron alguien hasta el final conmigo. Aguantó todos, le pasó todo este sufrimientos y después puede recordar más esa persona, ¿no? Igual, nosotros también, aunque siendo salvo, pero no quiere sufrir por el Señor, no quiere recibir padecimiento por el Señor, quiero estar más cómodos. Pues soy salvo, ya puedo ir al cielo, ya está, no necesita más galardón. Así, entonces el Señor no recordará a él. Pero los hermanos, los hijos que están aceptando, recibiendo padecimiento por Cristo y encima está gozoso y alegría, entonces el Señor recordará a ese hijo y recompensará más todavía. Entonces, nuestro Señor nos recuerdan. ¿Y por qué? Nosotros estamos en sufrimiento por Él. Estamos participando en su iglesia, permaneciendo en Él, recibiendo sufrimientos. Nosotros, entonces, y gozamos, alegremos más. ¿Por qué? Nuestra galardón en el cielo está aumentando. El Señor está esperándonos para que para que sea glorificado con Él juntos. Hoy, la semana pasada y hoy, durante 2 semanas, hemos aprendido a través de Enoc cómo podemos caminar con Dios. Concluimos. Primero, debes ser salvo primero. Un salvo, hay que saber que el Señor está siempre conmigo. Y sabiendo que el Señor está conmigo, hay que conocer su voluntad para caminar correcto. Uno que sabe su voluntad, pero no puede llevar vida solo, sino junto con los hermanos, la iglesia, donde está obra del Espíritu Santo. Allí podemos recibir el poder del Espíritu Santo y enseñanza de Él. Luego hay que recibir padecimiento por Él, aunque sea muerto. Entonces, Él también como guardará y cuidará a nosotros juntos para llevar bien hasta final. Él nos ha prometido, yo estaré con vosotros hasta fin del mundo. ¿Vale? Confiando esto y llevamos nuestra vida
Caminando con Dios. Oremos juntos. Padre Dios Santo Misericordioso, te damos las gracias por tu palabra. Durante 2 semanas hemos aprendido a través de Enoc cómo podemos caminar contigo, Señor. Tú nos has enseñado que debemos aprender, conocer que tú estás con nosotros y sabiendo su voluntad. Pero cada uno de nosotros somos muy débiles. Solo individualmente no podemos llevar correctamente y caminar contigo. Por eso el Señor nos ha permitido la iglesia para que podamos unirse más en su espíritu, para que podamos aprender y conocer más su voluntad y para que podamos aguantar, sufrir el padecimiento, sufrimiento con los hermanos juntos. Así podremos caminar correctamente contigo, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros. Siempre nos guía, nos protege, Señor. Por eso te confiamos y seguiremos a ti, llevando cada uno de su cruz. Todas cosas dejamos en sus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.